Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Vive Dios, aleluya. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por permitirnos en este precioso día estar en este lugar santo. Vive Dios, aleluya, para poder estudiar la palabra de nuestro Dios en la clase bíblica que tenemos en este precioso día. Acuérdense que tenemos una nueva unidad, Compañerismo Cristianos, y en esta unidad vamos a estar leyendo bajo el tema Actividades Compartidas. Y vamos a estar viendo 3 diferentes temas en esta preciosa tarde. Vive el Señor, aleluya, 3 diferentes temas. La primera es adoración. La segunda, vive el Señor, aleluya, es madurez espiritual y evangelización. Esos son 3 temas que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde y esperemos que el Señor nos dirija a ver hasta dónde podemos avanzar en este hermoso día, el día que el Señor nos ha dado. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Quien le habla es su hermano Clemente Zafra desde la Iglesia Misión Evangélica en Norristown. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor, santo nuestro Dios. Así que acuérdense que es clase bíblica. Estaremos viendo diferentes versos, textos bíblicos y estaremos estudiando la palabra del Señor. Así que para ir comenzando, viva Dios, aleluya, vamos a comenzar con una oración y así esperemos que el Señor nos dirija en esta preciosa tarde. Viva Dios, aleluya. Así como están, inclinen su rostro, mi Dios. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza, por siempre y para siempre, mi Señor. Gracias por este pequeño grupo que usted ha tocado su corazón para que esté en esta tarde. Mi Señor, escudriñando tu palabra, mi Señor, glorifíquete en aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que sean bendecidos a través de este estudio y que usted se glorifique, mi Dios eterno Señor, porque lo hacemos, mi Dios eterno Señor, bajo tu dirección para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vive Dios, aleluya. Ok, comenzamos. Vive Dios, aleluya. Vamos a comenzar primero con la adoración, el tema de la adoración. Vive el Señor. ¿Cuáles serían una de las características acerca de la oración? ¿Qué tiene que tener para adorar a Dios? Vive el Señor, aleluya. ¿Cuáles serían esas fases que nosotros identificamos a alguien que está adorando? Hermana Miriam, usted que dijo que yo. ¿Qué característica puede usted observar en una persona que está adorando a Dios? ¿Cómo podemos saber la adoración hacia Dios? ¿Ok? Muy bien. Ok, hermano Martínez, dígame. Parte de nuestros hechos, nuestra forma de conducir, vive el Señor dando buen testimonio, vive Dios, aleluya. Muy bien, ok, hermano Feliciano. Amén, ok. Muy bien, vamos a ver acerca de este tema, acerca de la adoración. Y fíjense, lo que tenemos que entender primero que este es un reino espiritual. Y si es espiritual, vive el Señor, tenemos que entrar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, mire, hay personas que dicen vamos a cantar una adoración. Pero ese término no es correcto. No es correcto en cierta forma, ¿ok? La adoración no necesariamente tienen que ser alabanzas, porque podemos cantar sin adorar, ¿ok? Podemos cantar sin adorar a Dios. Podemos aprendernos los coros, podemos aprendernos himnos y venir, pararnos aquí enfrente y comenzar a cantar. No necesariamente el que está cantando significa que está adorando. ¿Ok? La adoración específicamente tiene que venir del corazón.
¿ok? Tiene que venir del corazón. Y es ahí, cuando sale del corazón, se expresa para quien la está recibiendo, llega a su presencia como olor grato, como perfume. Ok, vámonos a Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 4. Aleluya. Y vamos a estar viendo del verso 19 en adelante. Vamos a estar viendo estos versos bíblicos, vive el Señor. Y ahí vamos a comprender parte, vive Dios, aleluya, de este tema que estamos hablando acerca de la adoración. Acuérdense que vamos a estar viendo 3 diferentes temas, actividades compartidas. Y dentro de esos 3 está la adoración, la madurez y también la evangelización. Aleluya, ok, ¿lo tienen? El Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 19. Y esta es la conversación de Jesús con una mujer, la mujer samaritana. Viva el Señor. Oigan lo que le está diciendo la mujer. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ok, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y déjeme darle un poco del contexto de lo que está hablando, ¿ok? Mire, aproximadamente en el año 775, y la fecha sí no es exacta, pero pues algunos eruditos lo ponen entre 700, 780, 750. Vamos a redondearlo. En el año 700, antes de Jesús, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, fue llevada cautiva, ¿ok? Ahora, el rey de Asiria pobló esos lugares que habían quedado vacíos por el reino del norte. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Sucede que Dios envía las fieras, leones y todos esos animales salvajes y mataban, viva el Señor, a los habitantes que habían llegado ahí, a las personas extranjeras, viva el Señor. Entonces, esas personas mandan a pedirle al rey de Asiria que envíe a personas que habitaban ahí para que le enseñaran las leyes del Dios de esa tierra. Entonces llegan algunos, vive Dios, aleluya, israelitas, y comenzaron a enseñarles a esta gente. Y específicamente Samaria vino a ser la capital de toda esa región. Por eso los samaritanos después de allí vinieron a hacer una mezcla entre gentiles e israelitas, y la enseñanza específicamente de ellos fue combinada, ¿ok? Fíjense que los samaritanos tienen otra Biblia, una Biblia, a lo que nosotros llamamos el Pentateuco o el Tanakh judío, que es lo mismo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Ellos tienen otras, esas escrituras, pero algunas de esas escrituras tienen otras enseñanzas. Tienen algunas enseñanzas ahí extras, ¿ok? Viva el Señor. Entonces, por eso la mujer le habla a Jesús y le dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué monte está hablando? Acuérdense, cuando Moisés sale de Sinaí, le dice específicamente a Josué que había 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Dentro de esos 2 montes, en un monte tenía que pronunciar las bendiciones, creo que es el monte Gerizim, y el monte Ebal, las maldiciones. ¿Ok? Vive el Señor. Entonces, en este monte donde se pronunciaban las bendiciones, es ahí donde los samaritanos llegaban a adorar. Ven el contexto de todo. Por eso, teniendo esa enseñanza, la mujer samaritana comienza a hablar con Jesús y dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, ¿quiénes son los ustedes? Los judíos. Muy bien, gracias. ¿Por qué judíos? ¿Por qué no israelitas? Porque los israelitas ya no existían. Los israelitas fueron esparcidos en el mundo antiguo. Los que se quedaron en esa tierra fueron los judíos. La tribu de Judá, por eso judío viene de Judá. Pero el Señor, mantenga eso en mente, ¿ok? Ahora, fíjense bien. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Era verdad o no era verdad? Era verdad, en Jerusalén. Ahora, Jesús, verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Qué está hablando Jesús? La hora viene
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y Jesús hace un punto bien específico aquí. ¿Por qué? Porque el que tiene el conocimiento es el que da la enseñanza. Por eso los samaritanos no estaban correctamente instruidos, porque la enseñanza no era correcta. Por eso tenemos que ver dónde, del maestro específicamente, dónde viene la enseñanza. ¿Ok? No es lo mismo que un mexicano sepa de su propia historia a que un extranjero estudie la historia de ese país, de México, viva el Señor, y tenga las ideas erróneas de las celebraciones de las culturas en México. El nativo, el local, conoce específicamente de lo que se está tratando, mientras que el extranjero lo sabe por el estudio. ¿Ven la diferencia? Hay una gran diferencia. Por eso específicamente Jesús dice, la hora viene que ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ellos son los que han mantenido estas enseñanzas. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí viene la enseñanza de acerca de la adoración. ¿Por qué cree usted que nosotros se nos hace difícil orar? Mana Valerio, ¿por qué cree usted que a nosotros se nos hace difícil orar? No estamos acostumbrados. Muy bien. Hermana Miriam, dígame. Leal. Ok, muy bien. Hermano Edwin. La oración es espiritual. Y ese es parte del secreto. Cuando oramos y nos arrodillamos, vive Dios, aleluya, y comenzamos a orar, a hablar con Dios, se convierte automáticamente en algo espiritual. ¿Ok? Y cuando estamos carnal se nos hace difícil entrar en lo espiritual. Pasa lo mismo con la adoración. Acuérdense, podemos cantar, pero no necesariamente en el canto estamos adorando. Y es por eso Jesús habla específicamente, dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, por eso hay momentos en las congregaciones, en las reuniones, que cuando se está alabando se siente algo maravilloso. Hay personas que comienzan a llorar, que no saben por qué están llorando. Y eso yo lo he experimentado y yo lo he visto también. Personas que están alabando, que están adorando, vive Dios, aleluya, y comienzan a sentir algo diferente, algo que los hace sentir bien. Porque están entrando en un campo espiritual, están entrando en lo espiritual. Y Dios responde cuando estamos en ese sentir. Ahora, hay momentos también, vive el Señor, que estamos cantando a todo pulmón, pero no se siente nada como cuando se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entrado a un ambiente espiritual. Y eso es específicamente lo que la enseñanza que Jesús le está dando a la mujer samaritana. Mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahí está el secreto. Hay que ser verdaderos adoradores. Vive el Señor.
Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Oh, entonces Dios busca a adoradores. Sí. Porque mire, los ángeles no tienen problemas adorando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos son espíritu y están en el reino espiritual. ¿Ok? Ellos han estado con Dios. Bíblicamente dice que hay millares alrededor del trono donde alaban al Creador, alaban a su Rey. La diferencia con nosotros es que no hemos visto a Dios. Esto es por fe. Vive el Señor. Cuando nos reunimos y comenzamos a alabar, vive Dios, aleluya, comenzamos a entrar en ese mundo espiritual. Y si nos concentramos y de todo corazón sale la alabanza, llega ante el trono de Dios. Y Dios se glorifica en su pueblo. Porque esto es lo que Dios está esperando. Que nosotros seamos espirituales o entremos en ese ambiente espiritual. Vive el Señor. Mire, déjeme darle un pequeño testimonio. Mire, el otro día mi hija tiene un piano, un teclado, un keyboard. ¿Okay? Ella entró en esa flojera de practicar una vez al mes. ¿Okay? Así que un día dialogamos y llegamos de estar de compras, llegamos a casa y ella subió a su cuarto y comenzó a tocar, comenzó a practicar. ¿Okay? No pasaron ni 5 minutos. Yo subo las escaleras cerca de su cuarto y la oigo que ella está llorando. Está llora y llora y llora, pero un llanto no de dolor, pero un llanto inexplicable. Y vengo yo y viene y me abraza y comenzamos y sabe, lo único que yo le dije, eso es Dios. Ese es el Espíritu de Dios, dejándote sentir que Él está aquí. Porque yo ya lo he vivido, ya lo he sentido. Hubo una ocasión, vive Dios, aleluya, que llego a la congregación, casi no habían como 3 hermanos, me arrodillé, vive el Señor, comencé a orar, a hablar con el Señor y comencé a llorar, como un niño, a llorar. Vengo y me acerco a un hermano que estaba ahí y lo abrazo y el hermano no sé si se espantó y comenzó a decir, ¿qué tienes? Pero yo sabía que era el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque cuando uno entra en ese mundo espiritual, en ese ambiente espiritual, vive el Señor, hay una paz. Para empezar, hay una paz. Segundo, hay algo inexplicable que no te da miedo, que no te espanta, sino al contrario. Sientes algo maravilloso que lo estás sintiendo, algo que nunca has sentido. Y ese es Dios tocando tu vida, tu ser, porque hemos entrado en un ambiente espiritual. Vive Dios. Y Jesús le comienza a decir, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad, es necesario que le adoren. Aleluya. Verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado, y esa es una extrapolación, ¿ok? Sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Ok? Vive el Señor. Pero el punto específico es entrar en adoración. Hermano, ¿cómo yo entro en adoración? Entregándole nuestro corazón a Dios. Mire, hay mucho por qué agradecerle a Dios. Mucho. Para empezar, tenemos vida. Con eso es suficiente. Segundo, tenemos nuestras esposas, nuestros esposos al lado. Tenemos a nuestros hijos que están creciendo bien. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos de sobra por qué darle gracias a Dios. Aleluya. Y eso es suficiente para... Mire, Él pagó algo que ni Él debía, que es la salvación de nuestra alma.
A través de eso es más que suficiente para darle gracias a Dios y enamorarnos de Él. El secreto es el amor hacia nuestro Dios. De allí tiene que salir, de nuestro corazón tiene que salir ese agradecimiento. Cuando alabamos a Dios, mire, concéntrese entre usted y Dios, nada más, y usted va a ver la diferencia. Cierre sus ojos y haga de cuenta que en ese lugar usted y Dios están cara a cara y comiéncele a cantar allí. Y usted va a ver la diferencia que Dios va a hacer en su vida. Va a experimentar algo que nunca antes ha experimentado, si es que no lo ha experimentado. Si lo ha experimentado, qué bueno, porque lo va a seguir experimentando. Pero si no lo ha experimentado, inténtelo. En el servicio que usted asista, si van a alabar a Dios, mire, cierre sus ojos y haga de cuenta que Dios usted está enfrente de Dios. Y me refiero, y automáticamente estamos enfrente de Dios, pero a lo que me refiero es que Dios es espíritu, no lo vemos. Haga de cuenta que está ahí visible. No sé si me explico. Vive el Señor, aunque automáticamente estamos delante de Él, pero a veces nuestra mente nos traiciona. A eso me refiero. Haga de cuenta que está ahí, que no haya nadie alrededor suyo, sino usted y Dios, y usted está alabando y alabando a su Creador, a su Señor, y usted va a ver algo que va a cambiar, va a una experiencia que va a cambiar su forma de pensar. Aleluya. Y es algo que muchas veces necesitamos, mis hermanos, lo necesitamos. Aleluya. Mire, vámonos a Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. 13:15. La carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 15. Acuérdense que al final vamos a estar orando por las peticiones. Vive Dios, aleluya. ¿Lo tienen? Hebreos 13:15. Oiga lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿A quién? A Dios. Por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Porque Jesús es el mediador. Sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hermano Peralta, ¿cuál es el proceso de un fruto? De una manzana, una naranja, un mango. ¿Cuál será el proceso de usted agarrar ese fruto? Sembrar la semilla, ok. Después, regarla, ok. Crece, estamos bien. Dejarla que sazone, que esté sazón, porque si lo corta tierno, ¿qué pasa? No sirve. Vive el Señor. Y eso es lo importante. Frutos significa algo natural. Algo natural. El árbol, usted siembra un árbol, la naturaleza hace que ese árbol, si es de naranja, le salga algo, la naranja, si es de plátano o mango, es algo natural. Y esa es la enseñanza. Mire, oiga. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué característica tiene un sacrificio? Mano Torres. ¿Qué característica tiene un sacrificio? Ok, vamos a tomar un cabrito, un cordero. ¿Ok? ¿Ah? Dolor. ¿Por qué dolor? Porque no quiere morir. Un sacrificio normalmente lleva dolor. Porque no quiere morir. Vive el Señor. Sacrificios de alabanza, porque hay momentos en que nuestro corazón, a veces estamos pasando por momentos difíciles, vive el Señor, y la alabanza no nace, no brota. Y es ahí donde no importa cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando.
En medio de ese dolor es cuando la alabanza es más genuina. Se lo muestro por la Biblia. Pablo y Sila. ¿Dónde estaba Pablo y Sila? En la cárcel. Ellos estaban encarcelados en Filipo. Y dice que le pusieron el cebo, lo amarraron los pies, viva el Señor, y los metieron al calabozo de más adentro. Ahí hace harto de frío. Y dice la Escritura que Pablo y Sila a medianoche cantaban alabanzas a Dios. Y dice la Escritura que el lugar donde estaba, se estremeció simple y sencillamente con las alabanzas de Pablo y Silas. Pregunta, ¿usted cree que era adecuado para ellos cantar alabanza? No, estaban pasando por momentos difíciles. Y es ahí donde ellos les nace la alabanza. ¿Por qué? Porque, mire, cuando usted y yo estimamos nuestra vida, no nos sacrificamos completamente. Pero cuando damos por pérdida nuestra vida, vive el Señor, las cosas difíciles que estamos pasando, vive Dios, aleluya, las ponemos en la mano de Dios. Y aún en los momentos difíciles, Dios se glorifica. Pablo le pasó. Pablo cuando iba rumbo a Roma, dice que el barco donde iba naufragando, iba a naufragar, se iban a hundir. Y dice Pablo que nosotros nos perdimos la esperanza de vivir. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Jesús dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa del Evangelio la salvará. Aleluya. Y es ahí específicamente, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Nombre de quién? De Dios. Porque las primeras palabras dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Aleluya. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Hay que hacer el bien? Sí, hay que hacer el bien. Aleluya. Vive el Señor. Mire. ¿Saben? Han salido algunas enseñanzas y normalmente algunas vienen de religiosos que dicen que no hay que alabar a Jesús. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Que no hay que alabar a Jesús, sino hay que alabar a Dios. Porque si alabamos a Jesús, la alabanza específicamente tiene que ir dirigida a Dios, no a otra persona. Mire, ahí mismo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 6. Hebreos 1, 6. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en Apocalipsis capítulo 5 vemos la adoración celestial. Vámonos para allá para que ustedes vean. Apocalipsis capítulo 5. ¿Dónde estamos? 5:12. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice, y que decían a gran voz, el verso 11, y miréalo y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Aleluya. Así que si adoramos a Jesús, la Biblia lo aprueba. ¿Ok? La Biblia lo aprueba. Y Él merece la gloria, la honra. Es más, tanto fue el honor que Jesús merece que la Biblia dice que Dios va a hacer que toda rodilla se doble delante de Él. Dios mismo. Filipenses capítulo 2, verso del 5 hasta el 11. Dios mismo va a hacer que toda rodilla se doble delante de Él. Que Jesús no es cualquier hombre. Que se despojó de su grandeza, vive el Señor, lo dice ahí mismo Filipenses, vive el Señor. Pero recuperó su gloria, gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo, gloria que tuvo con el Padre, vive el Señor. All right, ok, hacia esto, porque primera de Pedro 2.5, primera carta de Pedro 2.5. Primera carta de Pedro 2.5, ahí está hablando de las piedras vivas. Ya con esto terminamos y entraremos en el segundo tema. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro 2.5. Oiga lo que dice. Y ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales. Sed edificados como casas espirituales. Y acuérdense que nosotros somos edificios, somos templos del Espíritu de Dios. ¿Okay? Y es por eso que tenemos que entrar en lo espiritual. Aleluya. Por eso nos da sueño cuando leemos la Biblia, porque esta escritura es espiritual. Y tenemos que romper esa barrera. Así también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí lo tenemos. Cuando estamos espiritual, lo que hagamos le agrada a Dios, porque el Espíritu nos dirige. Es el Espíritu Santo quien nos dirige en todo esto. Pero cuando andamos carnales es diferente, porque el Espíritu quiere dirigirnos, pero nuestra carne se opone. Le doy un ejemplo. ¿Cuántas veces a nosotros el Espíritu nos despierta en la madrugada para que hablemos con Él, hablemos con el Padre? ¿Y cuántos de nosotros le obedecemos? A veces rodamos en la cama esperando, voy a dormir. Pasamos una hora con los ojos despiertos y no nos dormimos. Eso me ha pasado a mí también, por eso yo se lo estoy expresando. Porque dice la Escritura que nosotros somos casas espirituales. Y si somos casas espirituales, podemos entrar en adoración, podemos entrar en alabanza, podemos entrar en leer la palabra del Señor. Pero si somos carnales, ni una alabanza sale de nuestros labios. Tiene que nacer del corazón para que salga de nuestros labios. Aleluya. Hasta aquí. ¿Pregunta o comentario? ¿Nadie? Que nos vamos. Aleluya. All right, vámonos a la madurez. ¿Tenemos que madurar? Sí. ¿Y cómo maduramos? Hermana Miriam, ¿cómo maduramos? ¿Perdón? Sí. ¿Cómo maduramos? ¿Cómo vamos desde niño pasando por joven y llegar a lo adulto? Espiritualmente hablando. Manu Edwin, dígame. A través de la palabra. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y esto el pastor estuvo hablando de esto en Sáreto, me parece, si no me equivoco. Vive el Señor. La unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4
específicamente del verso 11 en adelante, pero mire, vamos a ver del verso 4 en adelante, ¿ok? Fíjense lo que dice el verso 4, Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de su vocación o de su llamado. Un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ok? Y eso lo hablamos el domingo. Verso 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Jesús. ¿Ok? Acuérdense que Jesús no subió directamente al cielo. Subió al tercer día al cielo, porque cuando resucita, María Magdalena quería abrazar a Jesús y Jesús le dice, no me toques, porque voy al Padre, vive el Señor, voy a subir al Padre y luego regreso. Vive Dios, aleluya. Por eso específicamente Jesús le dijo que no lo tocase. Ok, ahora, verso 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ok? Y ese es nuestro Jesús. Verso 11. Y él mismo, ¿quién? Jesús. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el punto? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada uno de estos ministerios tiene un lugar especial en la congregación. ¿Ok? Y déjeme hacer una pausa aquí. ¿Por qué? Porque en este pasaje, Pablo está mencionando a los apóstoles. ¿Ok? Pero cuando Pablo menciona a los apóstoles, es sus escritos que ya los tenemos. No significa que necesitamos apóstoles para que la iglesia sea edificada. Porque esta es una nueva enseñanza que ha entrado. La enseñanza es que si hay apóstoles en la iglesia, los apóstoles pueden edificar a la iglesia. Y eso es erróneo. Cuando la iglesia dice, cuando Pablo escribe y dice que la iglesia se edifica bajo el fundamento de los apóstoles, no está hablando acerca del nombre de los apóstoles, sino la enseñanza que ellos le dieron a la iglesia. Por eso Jesús aparta a sus apóstoles para que a través de ellos, vive el Señor, puedan escribir lo que Jesús le enseñó, las enseñanzas de los apóstoles. Vive Dios, aleluya. ¿Sabe usted? Mire, hay congregaciones, aunque usted no lo crea, que dicen que es necesario un apóstol para que tengan palabras vivas. Y eso es una herejía. Porque la palabra viva es la de Dios. Eso mismo dice aquel que está sentado en Roma. Que él puede interpretar la Biblia, puede cambiar la escritura porque Dios le ha dado esa autoridad. Y eso es herejía. Vive el Señor. Por eso ya el canon de la escritura se cerró. No necesitamos más inspiración. Ya está el canon cerrado. Vive el Señor. Dice, oiga, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De todos esos ministerios, vive el Señor, apóstoles ya no existen, o por lo menos hasta este tiempo. ¿Ok? Y si los que existen, pues, mire, aleluya. Profetas. Y acerca del ministerio de los profetas, mis hermanos, mire, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bíblicamente, el que profetiza, si se cumple, es profeta de Dios. Si no se cumple, significa que habló porque comió mucho. Y esto le digo porque, mire, en las redes sociales, usted busque profecías para el 2020, profecías para el 2021, y hay mucho, y eso es como si fuese hechicería o adivinos.
Aleluya. Y es triste escuchar eso. Es triste. Luego los sueños. No sé si ustedes han escuchado personas que Dios me reveló. Yo estaba en mi casa, Dios me dio un sueño. Y ponen el sueño al mismo nivel que la palabra de Dios. Y es peligroso, bien peligroso, porque si lo decimos y no se cumple, quedamos mal, quedamos como mentirosos. Aleluya. Mire, ya voy. Lo que pasó de las elecciones. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon profetas decir que el presidente que salió iba a tomar el segundo término. Y eso es revelación de Dios. Y este señor salió y no quedó para el segundo término. Entonces, ¿en qué quedamos? Medio segundo. Amén. Pero mire, es que esto es parte de la madurez. Que tenemos que pasar todo por las Escrituras. Todo lo que escuchemos, todo por las Escrituras. Y es que la Escritura, vive Dios, es infalible. Nuestros sueños pueden fallar. Mire, yo he tenido muchos sueños. Y líbreme Dios que me pare aquí y decir, hermano, Dios me dio un sueño. El peso, el nombre de Dios, le estoy poniendo peso a lo que va a salir de mis labios para que las personas lo crean. Ahí está. Sí, es que lo que se cumple es de Dios. Ese es el punto. Pero saben que de entre vamos a suponer, dentro de 10 personas que tienen sueños, posiblemente 2 se cumplan y los demás no. Sí, mire, yo creo hasta el día de hoy que Dios todavía sigue usando a profetas o personas que tienen espíritu de profetas para dar profecías. ¿Okay? Mire, le digo algo bíblico, Nabucodonosor no era un hereje, Nabucodonosor no era ni siervo de Dios. Y Dios usó a Nabucodonosor para tener el sueño de la estatua. Le digo otro, a Faraón de Egipto, tuvo un sueño que Dios se lo dio, vive el Señor, y a José se lo interpretó. ¿Eso lo hace a ellos profetas? No. Vive el Señor. Pero el peligro aquí mire, y aquí en este sentido se tiene que mostrar la madurez de nosotros. Vive el Señor. Bíblicamente vienen pestes, vienen epidemias, vienen guerras, vienen terremotos. Bíblicamente ya vienen. Eso es bíblico. Mateo capítulo 24, todo el capítulo te habla de todo eso. Las señales del final de los tiempos. ¿Okay? Pero es triste de cómo los creyentes se van detrás de aquellos que profetizan para un año. Y eso lo vemos en el mundo.
Cuando sacan las cartas y dice, fulano va a hacer esto, sotano se va a morir. Y es lo mismo que a veces vemos dentro de estas personas que se hacen llamar profetas. Vive el Señor. La profecía específicamente es para fortalecer nuestras vidas o traernos al redil si es que estamos mal, porque normalmente, fíjense, lea a Jeremías, lea a Isaías, la mayoría de ellos le decía al pueblo que estaban mal, la mayoría, pero también hay profetas de restauración, aleluya. A otros evangelistas, ¿hay evangelistas? Sí, hay evangelistas. A otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de ellos? A fin de perfeccionar a los santos. Oh, hay que perfeccionarlos a ustedes, a nosotros, sí. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. A fin de perfeccionarlo. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Espérate un momento. Lo que ustedes están recibiendo en el día de hoy, se supone que lo apliquen con otras personas. Porque todos nos estamos edificando. Yo soy un templo personal, ¿ok? Pero cuando nos juntamos entre hermanos, cada uno de nosotros nos constituimos un edificio. Cada uno se va edificando, vive el Señor, como un edificio, piedras vivas, piedra sobre piedra. Eso lo habla Pedro también. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes? Todos. Todo mundo. Mientras que lleguemos mientras que Jesús venga, hay que seguir trabajando en la perfección del cuerpo de Cristo. Y sabe, mire, el problema muchas veces es cuando una persona tiene un ministerio y se lanza sin preparación. Hay que prepararse primero. Por eso Pablo prohíbe poner un recién convertido en maestro, o en predicador, o en pastor. Lo prohíbe. Porque hay un peligro. Mire, Dios mío, no sé por qué llegamos hasta acá. Mire, hay algo que a veces es fácil decir. El Dios me dijo, o Dios dice así. Porque, mis hermanos, para decir Dios me dijo, eso tiene mucho peso. Mucho peso. Y yo tengo mucho cuidado de decir eso. Dios me dijo. ¿Sabe lo que a veces yo hago? Mire, hermano, yo creo que comí de más. Porque es peligroso. Es peligroso, mis hermanos. Es bien peligroso. Imagínense, yo voy a estar un día delante de mi Señor. Y cuando esté delante de Él, Él me va a decir, ¿cuándo yo te dije? Porque a Él no se le escapa nada. A Él no se le escapa nada. Es más, ¿sabe que eso está dentro de los 10 mandamientos? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahí cae también. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios. ¿De quién? Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que perfecto. Esa palabra perfecto es maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ay, Dios mío. Y a mí me hace falta, mire, yo no le llego ni a los talones. Pero bíblicamente tenemos que crecer a la estatura de Jesús. ¿Y quién se va a comparar a eso? Mano Edwin. Palabra de Dios. Sí, gracias hermano, exacto.
Es que con lo que hemos aprendido no nos podemos quedar con eso. La palabra es rica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchas cosas escondidas en el Antiguo Testamento, muchas. Pablo dice que lo que está allá es una sombra de lo que ha de venir. ¿Qué tal el día de las trompetas? ¿Cuál es lo real? ¿O la fiesta de los tabernáculos? Si la fiesta de los tabernáculos es una sombra, ¿cuál es lo verdadero? Ah, ¿verdad? O el tabernáculo que se hizo en el desierto, que simboliza el candelabro de oro, que simboliza la piel de tejón. ¿Ve? Todas estas cosas tienen un simbolismo esa es una sombra de lo que ha de venir, pero ¿cuál es lo verdadero? La figura verdadera. ¿Ve? Cada uno de nosotros tiene que ir creciendo, tiene que ir investigando, tiene que ir profundizando. Y cuando uno, mire, Dios es tan grande que muchas veces no buscamos algo, pero sí nos comenzamos a leer, y Dios nos da algo que ni siquiera nosotros buscamos. Aleluya. Y cada vez que Dios nos da algo, no es para mí, no es para usted, es para compartirlo, para que la congregación vaya creciendo. ¿Sabe? Mire, yo he escuchado programas en la radio, ¿ok? Programas en la radio, y al final del programa dice, está prohibido la reproducción de este estudio. Si usted quiere una copia de este estudio, llame y dé una aportación para que le demos el permiso de este estudio. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque la revelación no es del maestro. El maestro o el predicador o el evangelista es un instrumento de Dios. La revelación viene de Dios. Y no se puede cobrar por la enseñanza. No se puede. Pablo dice que no. Aleluya. No se puede. Que se le dé una ofrenda, vive Dios, aleluya, es diferente. Vive el Señor. Mira lo que dice el verso 14. Para ir avanzando. El verso 14, oiga lo que dice. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. La palabra fluctuantes viene siendo como algo que lo zarandea, como algo que lo lleva de un lado al otro, para que ya no seamos niños agitados, niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, ¿ve? Por estrategia de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Mire, ¿sabe usted quién conoce una mentira? El que conoce la verdad. El que conoce la verdad sabe quién miente y quién no miente. ¿Me oyó? El que conoce la verdad sabe quién miente y quién no miente. Si usted vio un accidente, vive el Señor, y en la tarde ve el reporte en las noticias y lo cuentan como no sucedió, usted dice, esa reportera o el reportero no está diciendo la verdad, porque usted lo vio. Cuando conocemos las Escrituras, es difícil que lo engañen a usted, que me engañen a mí. Pero qué difícil se nos hace estudiar las Escrituras. Cuando estamos solos, cuando estamos en casa, se nos hace difícil estudiar las Escrituras. Aleluya. Viva el Señor. Por eso Pablo escribe específicamente a los Efesios y dice, para que no sean niños fluctuantes. Por eso Dios da estos ministerios. Viva el Señor. Y cada ministro tiene que ser un ministro sincero para con Dios. Que enseñe, vive el Señor sin pensar en extraer ganancia de la enseñanza.
Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y saben que hay ricos, hombres ricos de esta palabra. Hay un señor llamado Copeland, tiene una gran mansión. No sé si tiene un jet o un avión privado, no lo sé, pero este señor es rico. Tiene una iglesia, mega iglesia. Vive el Señor. Es todo lo opuesto de Jesús, todo lo opuesto. Hubo una profeta que llegó a Puerto Rico y le profetizó a una pastora en Puerto Rico que como era sierva del Señor, una sierva del Señor no debe de andar en vuelos comerciales. Por eso Dios le iba a regalar un jet privado. Imagínense. ¿Sabe lo que dijo esta pastora? Aquí está la sierva del Señor. Aleluya. Gracias. ¿De cuál Señor? Porque de lo que está en el corazón tiene que salir tarde que temprano, mis hermanos. Lo que está en el corazón sale. Vive el Señor. Por eso Jesús a sus seguidores le dijo, si quieren venir detrás de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz día con día. Es más, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y mis seguidores son así. Aleluya. Ok. 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios 13, 11. Déjenme ver. Ay, Dios mío, se me fue la hora. Bueno, vamos a cerrar con esto. 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Tengo que crecer. Yo tengo que seguir estudiando, mis hermanos. Usted también. ¿Y cómo crecemos? Estudiando la palabra del Señor. Primera carta a Timoteo, o segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vive el Señor. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Tenemos que estudiar, mis hermanos. Amemos al Señor de todo nuestro corazón. Vive Dios, aleluya. Y Él se encargará del resto. Vive el Señor. Así que repasamos. La alabanza tiene que nacer de nuestro corazón para que sea espiritual y le llegue al cielo, llegue a nuestro Dios. Vive el Señor, aleluya. Y tenemos que madurar en la palabra del Señor para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque usted tiene hijos que hay que enseñarle. Usted tiene una esposa, tiene un esposo que hay que enseñarle. Un papá, una mamá que no conoce la palabra del Señor, hay que enseñarle. Por eso hay que crecer. Sobre todo porque amamos al Señor. Vive el